Mentir y traicionar tienen consecuencias que destruyen vidas. Una familia construida sobre secretos se enfrenta a la dolorosa verdad, revelando que algunas heridas pueden nunca sanar. El precio de la infidelidad es devastador. El secreto. El peso de la mentira parecía tener vida propia, creciendo cada día. Él miraba por la ventana de la sala, observando el vaivén de los árboles en el jardín meticulosamente cuidado, tratando de encontrar algún consuelo en la belleza natural que lo rodeaba. Pero nada lograba disipar la constante angustia que sentía en el pecho. Lucas, su hijo, de tan solo 15 años, era el centro del universo de su esposa, Clara. Para ella, él era el niño que había llegado como un milagro después de años de intentos fallidos de quedar embarazada. Pero la verdad era mucho más oscura. Lucas no era hijo de Clara. Él lo sabía desde el momento en que sostuvo al bebé en brazos por primera vez, fruto de una aventura que había tenido con otra mujer. Cuando Clara creyó estar embarazada, él vio la oportunidad perfecta para ocultar su error. Nunca imaginó que el secreto lo consumiría de esa manera, pero con cada día que pasaba, la culpa se hacía más grande, asfixiándolo por dentro. La casa estaba silenciosa esa mañana, salvo por los suaves ruidos de la cafetera. Clara preparaba el desayuno en la cocina, su voz melodiosa tarareando una canción cualquiera. Le costaba mirarla sin sentir que el estómago se le revolvía. Ella no tenía ni idea. Amaba a Lucas con una devoción inquebrantable, lo cuidaba como si fuera el mayor regalo que la vida le había dado. Y él lo permitía. Cada abrazo, cada palabra de amor entre madre e hijo era una herida abierta en su interior. Él era responsable de una mentira que estaba a punto de desmoronarse. Lucas bajó las escaleras, aún somnoliento, con el cabello despeinado y los ojos apenas abiertos. Sonrió a su padre antes de darle un beso rápido a Clara y sentarse a la mesa para desayunar. La escena era la imagen perfecta de una familia feliz. Cualquiera que los viera desde fuera pensaría que eran el retrato del amor y la armonía. Pero por dentro, él se sentía como un impostor, viviendo una vida que en realidad no le pertenecía. «Hoy tengo partido. Papá, ¿vas a venir a verme?». Lucas le preguntó emocionado, y él sonrió, a pesar del dolor que sentía por dentro. Intentaba ser un buen padre, incluso con el peso del pasado sobre sus hombros. Cada momento con Lucas era una mezcla agridulce de amor y culpa. El chico no tenía idea de que toda su vida estaba construida sobre una mentira. No sabía que su verdadera madre estaba allá afuera, mientras él vivía bajo el techo de Clara, creyendo que ella lo era todo. «Claro, estaré ahí», respondió, intentando mantener un tono ligero. Pero la ansiedad lo invadía por dentro, sabiendo que un día la verdad saldría a la luz, y cuando eso sucediera, no había manera de predecir las consecuencias. Después de que Lucas se fue a la escuela, Clara se le acercó con una taza de café caliente. Sonrió, ese dulce gesto que él siempre había amado, pero que ahora solo le provocaba dolor. «¿Estás bien? Últimamente te noto muy pensativo», comentó con preocupación en los ojos. Siempre había sido muy atenta, notando hasta los detalles más pequeños. Y eso lo aterrorizaba. Sabía que, tarde o temprano, Clara comenzaría a armar las piezas del rompecabezas. «Solo es el trabajo», mintió, desviando la mirada hacia la ventana. Las mentiras se habían convertido en una segunda naturaleza para él. Era más fácil que enfrentar la realidad. Más fácil que admitir que había hecho algo que podría destruir la vida de Clara. Mientras Clara se alejaba, volviendo a la cocina, él se quedó allí, perdido en sus pensamientos. Sabía que no podía huir para siempre. La verdad siempre encuentra un camino, por más que uno intente enterrarla. La pregunta era, ¿estaría preparado para enfrentar lo que vendría después? El reloj en la pared parecía marcarle cada segundo que pasaba, como si estuviera corriendo contra el tiempo. Quería creer que podía controlar la situación, que de alguna manera todo saldría bien. Pero, en el fondo, sabía que no era así. El secreto que guardaba tenía el poder de destruir a su familia, y ya no estaba seguro de cuánto tiempo más podría mantener la fachada intacta. La vida que había construido con Clara, el amor que compartían, todo parecía al borde de un colapso inminente. Cada mañana era un nuevo peso sobre sus hombros, y cada noche, un tormento interminable, donde las pesadillas del pasado lo acechaban, recordándole que un error nunca permanece oculto para siempre. El sonido del timbre resonó por toda la casa, interrumpiendo abruptamente el flujo de sus pensamientos. No esperaba visitas esa mañana.
Al abrir la puerta, su corazón casi se detuvo. Del otro lado, estaba una figura que jamás pensó volver a ver. Era ella, la mujer con quien había tenido el romance que cambió su vida para siempre. La madre de Lucas. Sus ojos eran una mezcla de ira y tristeza, como si el tiempo no hubiera curado ninguna de las heridas que él había dejado atrás. El impacto de verla ahí, parada en su puerta, lo hizo retroceder un paso. El pasado, ese que tanto había luchado por enterrar, estaba ahora de regreso, más real que nunca. Ella no dijo una palabra de inmediato, pero su mirada lo decía todo. No era una visita cordial. No estaba allí para recordar el pasado con nostalgia. Estaba allí por una razón mucho más oscura. Podemos hablar. Su voz salió controlada, pero él sabía que detrás de esa aparente calma se escondía una tormenta. Hizo espacio para que ella entrara, su cuerpo tenso de ansiedad. Clara estaba en el piso de arriba, ocupada con algo, y él agradecía en silencio por eso. El último enfrentamiento que deseaba en ese momento era entre la mujer que amaba y la mujer que cargaba el secreto de su traición. Se sentaron en la sala de estar. El silencio entre ellos era tan pesado que parecía llenar todo el espacio. Apenas podía respirar. Su corazón latía con fuerza, y la culpa, esa que ya le era familiar, se intensificaba con cada segundo. Finalmente, ella rompió el silencio. «No puedo seguir viviendo así», comenzó, su voz cargada de resentimiento. «¿Tienes idea de cuánto me ha destruido esto? ¿Cuánto he tenido que ver, desde lejos, mientras mi hijo, nuestro hijo, crecía sin saber la verdad?» Quería responder, quería justificarse, pero ninguna palabra parecía adecuada. Sabía que no había excusa capaz de borrar el dolor que había causado. Años de silencio y omisión habían creado un abismo entre ellos que ahora parecía insalvable. «Entiendo que hiciste lo que creías mejor en su momento, pero esto ya ha ido demasiado lejos». Ella lo miró directamente a los ojos, y él sintió como la presión aumentaba. «Lucas tiene derecho a saber la verdad. Y yo tengo derecho a ser parte de su vida». Sus palabras lo golpearon como una puñalada. Sabía que estaba perdiendo el control de la situación. Durante años, había logrado mantener esa mentira protegida, pero ahora estaba a punto de explotar. Y ya no había manera de escapar. Intentó calmar la situación, hablando con voz pausada, pero el pánico comenzaba a dominarlo. «Yo lo hice para protegerlo. Para proteger a Clara, nuestra familia. Lucas es feliz. No necesitas saber esto. No ahora». Sabía que era un argumento débil, pero era lo único que tenía. La verdad era algo que había evitado a toda costa, pero ahora, sentado frente a la mujer que había abandonado, sabía que el tiempo se agotaba. ¿Cuánto tiempo más crees que lo vas a proteger? Un día lo va a descubrir. Y cuando eso pase, será mucho peor. No podemos seguir viviendo esta mentira. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, y él sintió su corazón romperse. El dolor de ella era real, palpable. Y él era el responsable. Ella se levantó, secándose las lágrimas con un gesto rápido, como si quisiera ocultar su vulnerabilidad. «Te estoy dando una opción. O tú le cuentas la verdad a Lucas, o lo hago yo. No puedo seguir callada». Sintió un nudo en la garganta, sus manos temblaban ligeramente. El ultimátum estaba claro. El tiempo de la mentira estaba llegando a su fin. Ella se dio la vuelta para salir, dejándolo solo con sus pensamientos, su mundo desmoronándose a su alrededor. Cuando la puerta se cerró tras ella, comprendió que, en breve, todo lo que había construido podría desmoronarse en cuestión de segundos. Lucas siempre había sido un chico perspicaz, pero últimamente algo había cambiado. Comenzaba a observar las cosas con más detenimiento, como si pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos empezaran a cobrar importancia. A medida que crecía, su curiosidad también evolucionaba, y comenzó a cuestionar su propia historia. Adoraba a su madre, Clara, y el cariño que ella le demostraba era incuestionable. Pero, a veces, sentía un malestar en el fondo de su mente, algo que no lograba explicar del todo. En las últimas semanas, Lucas había notado un comportamiento distinto en su padre. Siempre había sido presente y atento, pero últimamente parecía distante, perdido en sus propios pensamientos. Lucas intentó ignorarlo al principio,
Pero, siendo un adolescente sensible a las emociones de su entorno, no pudo evitar preguntarse si algo andaba mal. Sentía que había una tensión en el aire que no lograba identificar. Una tarde, mientras buscaba un libro para un trabajo escolar en el despacho de su padre, Lucas tropezó con una caja vieja al fondo de un armario. Era una caja que nunca había visto antes, y su curiosidad fue instantánea. No solía hurgar en las cosas de sus padres, pero algo en esa caja lo llamaba. Era como si, de alguna manera, supiera que allí dentro había respuestas que quizá ni siquiera sabía que estaba buscando. Al abrir la caja, encontró una serie de documentos antiguos. Había papeles del hospital, registros de nacimiento y un pequeño sobre. Al abrirlo, sus manos comenzaron a temblar al leer las primeras palabras. Era una carta dirigida a su padre, escrita por una mujer de la que nunca había oído hablar. La carta hablaba de un bebé y de decisiones difíciles que debían tomarse. El corazón de Lucas se aceleró mientras procesaba las palabras. Lucas es tu hijo. Tienes que decidir qué vas a hacer. ¿Quién era esa mujer? ¿Y qué tenía que ver con él? La mente de Lucas comenzó a correr. Sabía que no debía estar leyendo aquello, pero ya era demasiado tarde. Las sospechas que antes eran vagas y confusas ahora tomaban forma. ¿Acaso no era hijo biológico de Clara? ¿Estaba su padre ocultándole algo sobre sus verdaderos orígenes? Las preguntas llegaban como una avalancha, y sintió como el pecho se le apretaba. La carta parecía tener muchos años, pero las implicaciones eran claras. Algo le estaba siendo ocultado. Con manos temblorosas, Lucas volvió a... El silencio que siguió a la pregunta de Lucas fue devastador. Podía ver el choque y el pánico en el rostro de su padre, quien inmediatamente desvió la mirada, como si las palabras de su hijo lo hubieran golpeado con la fuerza de un puñetazo. El aire en la sala se volvió pesado, casi imposible de respirar, mientras Lucas esperaba una respuesta, sintiendo su corazón latir con fuerza en el pecho. Sabía que, desde ese momento, las cosas nunca volverían a ser las mismas. Y aunque estaba aterrorizado por lo que estaba a punto de escuchar, la necesidad de saber la verdad era más fuerte. Su padre se levantó lentamente de la silla y caminó hasta la ventana del despacho. Le dio la espalda a Lucas, luchando por encontrar las palabras correctas. Parecía que se le atragantaban en la garganta, pero sabía que ya no podía seguir evitando el tema. El tiempo de esconder la verdad había terminado. Lucas, Yo solo quería protegerte, empezó, con la voz quebrada, intentando mantener el control. Nunca quise que supieras esto. Nunca quise que todo se destruyera. Se dio la vuelta para enfrentar a su hijo, pero sus ojos estaban llenos de culpa y arrepentimiento. Esa mujer, ella es tu madre biológica. Las palabras resonaron en la sala como una sentencia. Lucas se congeló. La ira, el dolor y la traición lo invadieron al mismo tiempo. ¿Qué? Su voz salió temblorosa, incrédula, y dio un paso atrás, como si necesitara espacio para procesar lo que acababa de escuchar. Tú me mentiste toda mi vida. Su padre intentó acercarse, pero Lucas retrocedió, levantando las manos como si no quisiera que se acercara más. Lucas, sé que esto es difícil de escuchar, pero yo nunca te mentí sobre el amor que siento por ti. Hice lo que pensé que era correcto en ese momento. Quería darte una vida estable, una familia que te amara. Tú no lo hiciste por mí, gritó Lucas, con las lágrimas comenzando a llenar sus ojos. Lo hiciste por ti, para ocultar tu error. Me robaste de mi madre biológica e hiciste que mi mamá creyera que yo era suyo. Destruiste 2 vidas por tu egoísmo. Cada palabra salía cargada de dolor, y cada una parecía golpear a su padre con la fuerza de un puñetazo. Yo pensé que era lo mejor para todos, trató de justificarse, pero sabía que sus explicaciones sonaban vacías en ese momento. No había excusas que pudieran deshacer el daño. Lucas tenía razón, había actuado de forma egoísta. Y ahora estaba pagando el precio por ello. Lucas sintió como todo el peso de la situación caía sobre sus hombros, como si el mundo que conocía se hubiera desmoronado ante sus ojos. ¿Y mamá? ¿Ella sabe esto?, preguntó, con la voz apenas audible, ya temiendo la respuesta. Su padre negó con la cabeza lentamente, y Lucas cerró los ojos, intentando contener el dolor que crecía en su interior. Tú también le mentiste a ella.
¿Cómo pudiste hacerle esto? Se sentía traicionado no solo como hijo, sino también por el sufrimiento que su madre estaba a punto de enfrentar. La imagen de su padre, de un hombre íntegro y confiable, ahora estaba destruida. Todo lo que conocía sobre su familia había sido construido sobre una mentira, y el peso de ese descubrimiento lo aplastaba. Lucas, te juro que intenté hacer lo correcto, pero cometí errores. Errores terribles. Y sé que no puedo deshacerlos, pero sigo siendo tu padre. Aún te amo. Las palabras salieron con dificultad, y Lucas vio el dolor en su rostro, pero en ese momento le resultaba imposible aceptarlas. Yo necesito tiempo, dijo Lucas, con la voz baja, apenas audible. Le dio la espalda y salió del despacho, sin esperar una respuesta. Su padre se quedó allí, impotente, viendo a su hijo marcharse, sabiendo que acababa de perder mucho más que su confianza. Al salir de la casa, Lucas sintió el frío de la noche en su rostro, pero la confusión y la desesperación lo consumían por dentro. Caminó sin rumbo por las calles, sintiendo que flotaba en una pesadilla de la que no podía escapar. Todo lo que conocía, todo lo que creía, ya no tenía sentido. Necesitaba respuestas, pero, sobre todo, necesitaba procesar lo que acababa de descubrir. Lucas pasó a noite vagando pelas rúas, inmerso en una tormenta de pensamientos, intentando encajar las piezas de su vida que, hasta hace unas horas, parecían tan firmes. Ahora estaba a punto de enfrentar a la mujer que hasta ese momento no sabía que existía, su madre biológica. El impacto de esa revelación seguía reverberando en su mente, un eco interminable de dolor y confusión. Necesitaba verla, mirarla a los ojos y entender por qué se mantuvo alejada, por qué nunca lo buscó. Al amanecer, Lucas llegó a la dirección que encontró en los papeles de la caja. Era una casa modesta, un contraste abrumador con la comodidad en la que había crecido. Permaneció de pie un momento, tratando de reunir el valor para tocar la puerta. Sus pensamientos eran caóticos, pero sabía que tenía que enfrentarlo. Tenía que escuchar la verdad de su madre, la mujer que le fue negada durante tanto tiempo. Finalmente, tocó la puerta, y sus nervios estaban a flor de piel. La puerta se abrió lentamente, y ahí estaba ella. La mujer que había visto en fotos descoloridas ahora estaba frente a él, con una expresión de sorpresa y un reconocimiento inmediato. Ella lo sabía. Siempre había sabido quién era él. Lucas. Su voz era suave, casi vacilante, como si temiera su reacción. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Por un momento, ninguno de los dos supo qué decir. El silencio entre ellos era pesado, como si ambos intentaran absorber la realidad de la situación. ¿Por qué nunca viniste a buscarme? Las palabras salieron antes de que pudiera controlarlas, la frustración y el dolor traspasando su voz. ¿Por qué me dejaste crecer con otra mujer, sin saber nada? No sabía que existías hasta ayer. Ella se quedó ahí, de pie, aferrándose al marco de la puerta como si intentara mantenerse firme en la realidad. Sus ojos, que reflejaban años de sufrimiento y añoranza, se encontraron con los de Lucas. Nunca quise dejarte, Lucas. Nunca. Pero no tuve elección. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y dio un paso fuera de la casa, como si quisiera acercarse, pero no estuviera segura de si debía hacerlo. No tuviste elección. Lucas repició incrédulo. Tú tenías una elección. Podrías haber luchado por mí, podrías haberme contado la verdad antes. Pero me dejaste vivir una mentira. Ella bajó la cabeza, avergonzada, y suspiró profundamente. Tu padre. Él pensó que sería mejor así. Me convenció de que estarías mejor con Clara, que tendrías una vida más estable. Yo acepté porque pensé que estaba haciendo lo mejor para ti. Su voz se quebró al final, y lo miró con el corazón roto. Pero nunca dejé de amarte, Lucas. Nunca te olvidé. Lucas sintió su pecho apretarse al escuchar esas palabras. Parte de él quería creerle, quería entender que quizás las circunstancias eran más complicadas de lo que podía imaginar. Pero la rabia, la traición que sentía, le impedían aceptar eso con facilidad. ¿Y eso fue suficiente para ti? ¿Ver a tu hijo crecer desde lejos? ¿Cómo viviste con eso? El dolor en su voz era evidente. Ella dio otro paso hacia él, extendiendo la mano como si quisiera tocarlo.
El regreso de Lucas a casa esa noche fue denso, como si cada paso cargara el peso de un mundo desmoronado. Al abrir la puerta, el suave sonido del televisor resonó en la sala, donde Clara estaba sentada, con el semblante relajado, hasta que vio el rostro abatido de Lucas. La cálida sonrisa que siempre le ofrecía se desvaneció de inmediato. Sabía que algo estaba muy mal. Lucas, está bien. La preocupación en su voz fue instantánea, como si pudiera sentir el torbellino interno de su hijo solo observando su expresión. Él vaciló, permaneciendo parado en la entrada, con los ojos fijos en el suelo. Su mente estaba inundada de pensamientos confusos, pero la cuestión principal era, ¿cómo podría decirle la verdad? ¿Cómo podría revelarle algo que, con seguridad, la devastaría? Clara se levantó y caminó hacia él, colocando suavemente una mano en su hombro. «Sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad?» La ternura en su voz solo hacía que el corazón de Lucas se apretara más. Sabía que lo que estaba a punto de confesar no era algo simple, y que Clara no podría procesarlo con facilidad. Pero, al mismo tiempo, no podía seguir viviendo bajo la sombra de esa mentira. «Yo descubrí algo, mamá», comenzó, con la voz temblorosa y los ojos fijos en los de ella. Clara sintió un nudo en el pecho, la incertidumbre creciendo en su mente. Vio a su hijo sacudir la cabeza, luchando por encontrar las palabras correctas. «Hay algo sobre mí que no sabes. Algo que ni siquiera yo sabía hasta ahora». Clara frunció el ceño, confundida y asustada. «¿De qué estás hablando, Lucas? ¿Qué está pasando?» Él respiró hondo, preparándose para lo que vendría. «No soy tu hijo biológico. Papá, él tuvo una aventura, y yo soy hijo de esa mujer». El silencio que siguió fue devastador. Clara se quedó quieta, con los ojos fijos en su hijo, como si las palabras que acababa de decir fueran incomprensibles. Su mente luchaba por procesar la información, pero parecía imposible de aceptar. «Lucas, eso no puede ser verdad», susurró con la voz quebrada. «Tú eres mi hijo. Te llevé en mi vientre, te amé desde el primer momento. Esto no puede ser verdad». Las lágrimas comenzaron a correr por los ojos de Lucas. «Yo tampoco quería creerlo, mamá, pero es verdad. Encontré los papeles. Y hablé con ella, con la mujer que es mi madre biológica». Clara dio un paso hacia atrás, pálida, sintiendo que su cuerpo temblaba levemente. Miró a Lucas, como buscando una explicación que deshiciera esa pesadilla. Pero el dolor sincero en el rostro de su hijo confirmó sus peores temores. Su mundo, el mundo que conocía, se estaba desmoronando justo frente a sus ojos. «¿Tu padre lo sabía? Lo sabía todo este tiempo». La voz de Clara casi no salió, un susurro lleno de choque y traición. No podía creer que el hombre con el que había compartido su vida hubiera ocultado algo tan devastador. Lucas asintió lentamente, las lágrimas ahora corriendo libres. «Él lo sabía, mamá. Lo sabía desde el principio. Lo siento mucho, yo no sé cómo pasó todo esto, pero necesitaba decírtelo. No podía seguir viviendo en esta mentira». Clara se desplomó en el sofá, como si todas sus fuerzas se hubieran agotado. El sufrimiento estaba grabado en su rostro, y Lucas sintió que había destruido todo lo que su madre conocía. Te amo, mamá. «Nada de esto cambia lo que siento por ti. Tú eres la única madre que conozco, la única que siempre me ha amado». Ella lo miró con lágrimas en los ojos, el dolor brillando en su mirada. «Yo también te amo, Lucas. Eso nunca cambiará. Pero necesito tiempo. Esto es demasiado para asimilar, demasiado dolor para entender». Lucas se arrodilló junto a Clara, sujetando su mano con firmeza. «Lo sé, mamá. Sé que es difícil, pero estoy aquí. Siempre estaré aquí». La abrazó con fuerza, sintiendo cuánto estaba rota, y ambos permanecieron así por un largo rato, atrapados en el doloroso silencio de la verdad que, finalmente, había sido revelada. Los días que siguieron a la revelación fueron un borrón de silencio y tensión. Clara apenas hablaba con su marido. El hogar que antes era un refugio de paz y amor ahora parecía un campo de batalla, lleno de dolor, desconfianza y corazones rotos. Lucas, aunque había sacado a la luz la verdad, se sentía perdido entre la culpa de haber destruido la armonía familiar y el alivio de no cargar más con el peso de ese secreto solo.
Clara pasaba la mayor parte del tiempo en el cuarto, encerrada en su propio mundo de dolor. No podía enfrentarse a su marido, no después de todo lo que había descubierto. Cada vez que lo veía, la imagen de la traición se repetía en su mente. ¿Cómo había podido esconder algo tan devastador durante tantos años? ¿Cómo había podido construir toda una familia sobre una mentira tan cruel? Él intentaba acercarse, intentaba hablar con ella, pero cada vez era recibido con la mirada vacía de Clara. Ella no sabía cómo procesar la traición. El hombre que amaba, con quien había construido su vida, ahora era un extraño. Y Lucas, su hijo, aunque sabía que el amor que sentía por él era incondicional, la verdad sobre su origen dolía. Era como si le hubieran arrancado una parte de sí misma sin que se diera cuenta. «Clara, por favor, tenemos que hablar de esto», decía él, su voz cargada de arrepentimiento y desesperación. Pero ella permanecía en silencio, como si sus palabras ya no tuvieran importancia. Nada de lo que él dijera podía arreglar lo que se había roto. Y eso la destrozaba aún más. Quería creer que el tiempo podría sanar. ¿Pero cómo? ¿Cómo podía perdonar al hombre que había destruido todas sus ilusiones? Lucas observaba todo desde la distancia, tratando de no involucrarse en las tensas discusiones entre sus padres. Sabía que su presencia complicaba aún más las cosas. Cada vez que Clara lo miraba, él veía el amor que siempre había estado ahí, pero también veía el dolor y la confusión. Lucas se preguntaba constantemente si habría sido mejor no haber descubierto la verdad. Quizás, si hubiera permanecido en la ignorancia, su familia seguiría intacta. Pero ahora, todo parecía estar desmoronándose. Una noche, Lucas escuchó a sus padres discutir en la habitación de al lado. Las voces apagadas traspasaban las paredes, pero él podía sentir el peso de la ira y la desesperación en sus palabras. «¿Cómo pudiste hacerme esto?» Amy. Hey, Lucas. Clara gritaba, su voz rota por el dolor que había estado conteniendo durante tanto tiempo. «Hice lo que pensé que era mejor en ese momento». Él intentaba justificarse, pero el argumento sonaba débil, vacío. Estaba asustado, confundido. Creí que estaba protegiéndote, que estaba protegiendo a nuestra familia. Protegiendo a la familia. Clara se rió amargamente. Destruiste nuestra familia. ¿Cómo puedes pensar que ocultar algo así era una forma de proteger a alguien? Me mentiste. Le mentiste a nuestro hijo. Construiste toda nuestra vida sobre una mentira. Estaba al borde del colapso, con el rostro empapado en lágrimas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucas sintió una creciente necesidad de intervenir, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Se acurrucó en su cama, intentando ahogar el sonido de la discusión con la almohada, pero las palabras resonaban en su mente. Nada parecía tener sentido ya. Su familia, que antes era su refugio seguro, ahora se estaba desmoronando y no sabía cómo arreglarlo. En los días siguientes, Clara tomó una decisión. No podía seguir viviendo en esa casa, no mientras su marido estuviera allí. Cada día a su lado era un recordatorio de lo mucho que la había traicionado. «Me voy a quedar en casa de mi hermana por un tiempo», anunció, con un tono seco y decidido, mientras hacía las maletas. Lucas intentó hablar con ella, rogarle que no se fuera, pero Clara estaba decidida. «Necesito tiempo, Lucas. No es tu culpa. Pero no puedo quedarme aquí ahora. No puedo». Lo abrazó con fuerza, sintiendo como su corazón se rompía un poco más con cada segundo. «Te amo, hijo. Nunca dudes de eso». Se fue esa tarde, dejando un vacío inmenso en la casa. El silencio que se instaló después de su partida era opresivo. El padre de Lucas, desolado, intentaba lidiar con la situación, pero sabía que sus posibilidades de recuperar a Clara eran cada vez más remotas. Lucas, por su parte, se sentía desgarrado. La casa que antes estaba llena de risas y amor ahora estaba sumida en el silencio. Se preguntaba si alguna vez las cosas volverían a ser como antes. Pero, en el fondo, sabía que ciertas heridas nunca sanan por completo. El vacío que Clara dejó en casa era sofocante. Lucas caminaba por los cuartos como un fantasma, sintiendo el silencio pesado y opresivo. Su padre, por otro lado, parecía haberse hundido en la culpa. La rutina familiar ya no existía,
y el tiempo parecía arrastrarse interminablemente mientras la ausencia de Clara resonaba en cada rincón. Lucas sabía que su madre necesitaba espacio, pero el miedo de que nunca regresara crecía dentro de él. La idea de una separación definitiva era demasiado aterradora para aceptarla. Sin embargo, el padre de Lucas no estaba dispuesto a rendirse. Sabía que había destruido la confianza de la mujer que amaba y que eso no sería fácil de arreglar, pero también sabía que no podía simplemente dejar las cosas así. Su vida, construida sobre mentiras y secretos, ahora estaba expuesta, y sabía que era momento de enfrentar las consecuencias. Necesitaba luchar por la familia que aún quedaba. Una noche, se sentó con Lucas en el sofá, algo que no habían hecho en semanas. El silencio entre ellos era incómodo, pero había un peso de sinceridad en los ojos de su padre. Lucas, sé que arruiné todo. Sé que tienes todo el derecho de estar enojado conmigo. Te traicioné a tu madre, y, en el fondo, me traicioné a mí mismo. Pero no quiero que las cosas se queden así para siempre. Voy a hacer lo que sea necesario para arreglar esto. Lucas lo escuchó en silencio, sin saber exactamente qué sentir. Quería perdonar. Quería creer que, de alguna manera, las cosas podrían volver a ser como antes. Pero el dolor y la traición seguían siendo muy recientes. Solo quiero que volvamos a ser una familia, dijo Lucas con la voz quebrada. Pero no sé si eso es posible. Su padre le puso la mano en el hombro, un gesto de ternura que parecía perdido en el tiempo. Voy a recuperar a tu madre, Lucas. Voy a demostrarle que estoy dispuesto a cambiar. Pero también necesito que sepas que, pase lo que pase, siempre te voy a amar. Eres mi hijo, y eso nunca va a cambiar. Las palabras de su padre golpearon a Lucas de una manera que no esperaba. Por más herido que estuviera, podía sentir la sinceridad en la voz de su padre. Había arrepentimiento, y también había amor. Y en ese momento, Lucas se dio cuenta de que, a pesar de todo, aún necesitaba a su padre. La traición no borraba el amor que sentía por él. En los días que siguieron, el padre de Lucas comenzó a tomar medidas concretas. No solo le dio espacio a Clara, sino que también buscó ayuda para lidiar con sus propios errores. Comenzó a ir a terapia, decidido a comprender sus fallos y convertirse en una mejor persona. Era un viaje largo y doloroso, pero estaba comprometido. Clara, por su parte, se enteró de estos esfuerzos, pero mantuvo su distancia, observando desde lejos mientras intentaba procesar sus propios sentimientos. Un día, mientras Lucas estaba en casa, escuchó sonar el timbre. Al abrir la puerta, allí estaba Clara, con una expresión suave pero marcada por la tristeza. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja. Lucas asintió, y ambos se sentaron en el sofá, exactamente donde él y su padre habían conversado días antes. Clara respiró hondo antes de comenzar. Lucas, sé que todo esto ha sido muy difícil para ti. También lo ha sido para mí. Pero hay algo que necesito que sepas. Nada de esto cambia el hecho de que eres mi hijo. Te crié con todo el amor que tengo, y eso nunca va a cambiar. Las palabras de Clara trajeron un consuelo inesperado a Lucas. Era exactamente lo que necesitaba escuchar, más que cualquier otra cosa. Se lanzó a los brazos de su madre, y los dos se quedaron allí abrazados por un largo rato, permitiendo que las lágrimas aliviaran un poco del dolor. No sé qué va a pasar entre tu padre y yo, continuó Clara después de un tiempo. Pero lo que sí sé es que los dos te amamos. Y, pase lo que pase, siempre vamos a ser tu familia. Lucas asintió, sintiendo cómo se le quitaba un peso de los hombros. El camino hacia la sanación apenas comenzaba, pero, por primera vez en semanas, sintió que había esperanza. La verdad había causado dolor, pero también abrió puertas hacia una nueva honestidad entre todos. Y, tal vez, con el tiempo, podrían encontrar la manera de volver a estar juntos.